Entonces invitamos al escenario a Genaro Hurtado. Genaro es fundador y director general del IBE, estudió negocios y estrategia en Kellogg School of Management, presidente del Comité de Innovación en la Asociación Mexicana de Recursos Humanos a Medir, muy cercana a CRIP, Genaro también, y es consejero de diversas fundaciones. Genaro, por favor, bienvenido. Invitamos también al escenario a Milena Usechi. Milena es gerente de reclutamiento de Manpower Group, un afiliado de muchos años también acá en la CRIP. Estudió psicología organizacional y especialización en recursos humanos con enfoque en comportamiento organizacional, atracción, selección de personal y gestión de indicadores. Bienvenida, Milena. Y también invitamos a Henry Ladino. Henry es director general de Medicol, estudió ingeniería de sistemas con maestría en dirección, especialista en alta gerencia para el sector público, administrativo y financiero, enfocado en gestión de talento y fatiga laboral. Es un empresario especialista en talento, educación y tecnología. Bienvenido Henry, bienvenido Milena, bienvenido Genaro, por favor, el escenario es de ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues, un gusto compartir con ustedes, compartir con la CRIP, que venimos desde hace varios años participando en diferentes eventos en el Congreso. Y bueno, pues todos tenemos retos, ¿no? Y decimos, bueno, a veces la fidelización, ¿no? Y por un lado, ¿no? Y por otro lado, de repente tenemos la tecnología. Yo creo que es una media naranja. Estamos en un mundo cambiante, desde la pandemia lo aceleró. Y compartía con Henry, ¿no? Que cuando estamos dentro de la organización y estamos dentro del bosque, es un tema como retador todos los días, ¿no? Desde, ay, ¿me permites platicar 5 minutos? Y ese ya sabes que te va a renunciar, ¿no? Y luego esa persona que contrataste hace un mes y la entrevista viste una persona maravillosa y después a las 6 semanas te dicen que siempre no, algo está sucediendo, ¿no? Entonces es como un tema complejo cuando estamos dentro del bosque, pero cuando nos salimos del bosque podemos mirar que tenemos la gran oportunidad de ayudar a muchas personas, porque ustedes en la organización en la que están, hay los colaboradores que forman parte de ella, son personas que alrededor hay familias y donde cada persona, cuando la persona está en el lugar adecuado, le cambias la vida en muchos sentidos. Entonces, y nosotros somos como ese rol tan importante de conectar el talento con la estrategia de la organización, de lograr resultados en armonía. Entonces, cuando nos salimos del bosque, tenemos esa gran oportunidad de cambiar el mundo, de cambiar nuestro país, nuestras comunidades, cuando cada persona esté en el lugar adecuado. Y cuando vemos en nuestra experiencia todo esto, yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes han visto un delfín en el desierto? ¿Quién ha visto un delfín en el desierto? O una vaca en el mar, un camello en el mar. Parece absurdo, ¿no? Y entonces, ¿por qué en el día a día tomamos decisiones donde ponemos delfines en el desierto? Donde le invitamos a una persona a integrarse a un puesto que no es el suyo. Parece absurdo, pero todos los días hay decisiones de ese tipo. De eso vamos a hablar el día de hoy, y eso como consecuencia el día de mañana genera rotación. La rotación es una consecuencia que tiene múltiples síntomas y sin embargo hay causas raíces, y en esas causas raíces de repente nos hacemos bolas con todo lo que hay, la tecnología y la IA, etc. Sin embargo, lo más importante es el ser humano, y es muy simple. Yo cada vez que voy a algún lugar siempre ando haciendo mystery shoppers, ¿no? Y voy, hace unos meses estaba en el Grand Hyatt hospedado, y le pregunto a esta persona, ¿y tú cuánto tiempo llevas colaborando aquí? No, pues 7 años. ¿Y qué te ha hecho trabajar aquí? En un tema muy, muy operativo. Es que hago lo que me gusta. Otro caso, voy a un restaurante, en el baño de hombres, pues hay una persona que ayuda ahí en el baño, ¿no? Y usted, señor, ¿cuánto tiempo lleva colaborando aquí? 22 años. ¿En qué cargo? Siempre aquí en el baño. ¿Y qué le ha hecho trabajar aquí? 22 años. Hago lo que me encanta y me tratan bien. Cosas simples,
Tú pregúntate, ¿quién de ustedes, levante la mano, ha tenido más de 10 años en una organización? O son muy jóvenes, pero 5 años. La persona que hizo ese proceso de atracción y selección hizo un gran trabajo. Es la parte de la atracción. Y después hay que cultivar, como en una plantita, ponerle un palito, una guía, y estar abonando la tierra y estar cultivando, cuidando esa planta, ¿no? Entonces, así sucede con el talento, ¿no? Solo que de repente, con el mundo en el que estamos, nos hacemos bolas con modas, con lo que tú quieras, y sin embargo la tecnología está para servir a las personas. Y de repente, cuando hablamos de retención, pues no, yo no me imagino un esquema de retención con mi esposa. O sea, más bien le echamos agüita todos los días a la planta, hay una relación, hay una conexión, y es conectar el talento con la estrategia de la organización. Entonces, en un mundo complejo, hagámoslo simple, ¿no? Ese sería como un primer punto. Y bueno, yo les quiero compartir lo siguiente, alrededor del tema de la rotación. Nosotros estamos metidos en el tema de IA desde hace años. Sin embargo, esa experiencia, ese conocimiento, puedes tener la mejor tecnología. A veces vamos con organizaciones que tienen todo, y no tienen nada. Como a veces pasa en las familias, ¿no? Que tienen todo, pero no tienen nada. Y eso en una familia es el amor. Y en una organización es que la persona tenga una motivación intrínseca. Yo por más que puedo hacer 1000 cosas y tal, si no hay una motivación intrínseca, no se conecta, ¿me explicó? Entonces, de ahí que, bueno, vamos a abordar este tema el día de hoy. Antes de eso voy a hacer una breve introducción al tema. Es la rotación en una persona que tiene un salario básico mensual, al menos cuesta 3.7 millones. Son puros costos transaccionales. Vamos a la siguiente. Y eso se debe al tema del proceso de atracción. No estamos tomando en cuenta una indemnización, ni el sueldo que le pagaste 6 semanas, etcétera. Simplemente son los costos transaccionales, pero sobre todo la parte del medio, que es la pérdida de productividad. Hoy en día en la organización, todas las organizaciones están, así sea Google, Microsoft, todas estamos retadas en este mundo cambiante donde han evolucionado los hábitos de las personas, las generaciones, y eso lo hace dinámico, y por eso nos encontramos confundidos de repente, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hay inestabilidad en la organización, yo digo que es como tener un familiar en terapia intermedia. No puedes hacer tu vida normal. Vamos a la siguiente. Entonces, dentro de todo esto, la siguiente lámina, por favor, tenemos, si en tu organización rota una persona al mes o al año, bueno, pues eso es lo que te cuesta. Si rotan 10 a la semana o al mes o al año, pues ve lo que, o sea, es decir, la rotación ya nos está costando, ya le estamos pagando, pero no estamos firmando cheques así por rotación, son mini hoyos de energía y financieros, ¿no? Y eso lo que merma son las utilidades de cualquier organización. Sin embargo, el más afectado es el cliente. Cuando quienes están en el sector financiero, seguros, por aquí hay varias personas, no, yo no quiero tratar con una institución donde cada 3 meses le tengo que contar mi historia a un asesor diferente porque ya me lo cambiaron, ¿no? Entonces, el más afectado es la persona que está, otro ser humano que está del otro lado, que es un cliente que vive una experiencia que no es padre, ¿no? Dentro de ese contexto, nosotros en nuestra experiencia, y en un webinar que tuvimos hace 5 o 6 semanas, les compartíamos el tema de la rotación, el tema del propósito, la cultura, la propuesta de valor. Yo, ¿por qué pasando el mouse, por qué debería de postularme a esta vacante o a esta otra? Si tengo múltiples opciones, o cuando ando a la calle buscando trabajo, es la propuesta de valor. O sea, y para esa propuesta de valor es importante que ustedes tengan definido qué tipo de talento requiere tu organización. No es lo mismo un contador en el sector salud que un contador en manufactura o en servicios. Es qué tipo de talento, ¿no? Un ejemplo que quiero resaltar es, por ejemplo, el caso de Crepes & Waffles. Ellos definen madres solteras que estén en el sustento del hogar, y todos sus beneficios giran alrededor de eso. Es un ejemplo donde todo converge, ¿me explico? Pero cuando tú no quieres, tenemos clara el segmento, el tipo de colaborador adecuado, le queremos dar todo a todos.
y nos estamos inventando una serie de beneficios y porque no tenemos un segmento bien definido, ¿vale? Y entonces, por aquí está haciendo falso contacto el cable. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente, por favor. Dentro de todo esto, para dar paso a nuestro panel, la estrategia, los resultados de la organización, quienes le dan vida somos las personas. En las personas está la ejecución. En la siguiente, por favor. O sea, la ejecución de la estrategia depende del éxito, y quienes mueven nuestras organizaciones en gran medida son las personas en nivel de línea, en nivel operacional. Y entonces vuelvo al tema de estos casos que les decía, 22 años, etcétera, donde esas personas, hablando de rotación, le dan vida a la estrategia. Nosotros tenemos un caso de un cliente que tiene la concesión en 27 reclusorios del país, en México, en áreas de alimentos y en áreas de limpieza. En un reclusorio, imagínate que tú tengas a tu pareja o a tu hijo o tal, que dice, bueno, ya voy a trabajar y trabajo en un reclusorio. Imagínate la rotación que había, ¿no? Y lo que hemos hecho es decir, de repente le preguntas al gerente del servicio, ¿y por qué? Bueno, sí rotan por ya, es obvia la razón. ¿Por acá habrá algunas personas que tengan más de un año y tengan buen desempeño? No, creo que... Y en el otro reclusorio igual, y el 2%. Ok, y lo que hacemos, ¿por qué unas personas rotan y otras no? Porque hay un mindset diferente, porque hay un perfil psicográfico, sociodemográfico distinto. Esas personas que no rotan y se conectan, hay que entenderlas. Estoy hablando de una experiencia extrema, de un caso extremo, pero al momento que tú las entiendes, dices, ahí está el perfil, ahí está. Para entenderlas hay que usar la IA y la data, y ahí está el perfil que no rota, el perfil deseado. Voy a atraer, a invitar a mi organización más personas con esas características, versus estar todo el tiempo, digamos, con la IA y la tecnología dándole la vuelta a la misma rueda todo el tiempo. O sea, recluto, atraigo, selecciono, se van, y con la tecnología lo hago solamente que le doy las vueltas más rápido. Pero estratégicamente no estoy resolviendo, atendiendo la causa del tema, ¿no? Entonces, vamos a la última, dentro de todo eso, a la siguiente, por favor, está el éxito de la organización. Y hablando de este tema, vamos a dividir este espacio del día de hoy. Vamos a hablar de cómo lo viven, en este caso, Manpower Group, que tiene diversos clientes de diferentes industrias, como Milena, que es especialista en el tema, con más de 17 años en Manpower, cómo nos va a compartir cómo ha vivido este cambio, y Henry Ladino, director general de Medical, también cómo lo ven en una organización que es de misión crítica, donde está de por medio, hay un déficit de puestos especializados y está de por medio la salud de otro ser humano. Entonces, bueno, pues vamos a ver una perspectiva con la experiencia de ellos, y por otro lado vamos a mostrarle en una segunda parte cómo la experiencia de los candidatos, o sea, de repente nos olvidamos del candidato, y bueno, cómo la experiencia, cómo ellos lo viven, ¿no? Sus procesos. Entonces, pues te quiero un aplauso para Milena, por favor. Henry, por favor. Muchas gracias. Y vamos, les invito a que ustedes también preparen las preguntas que quieran compartirles para poder enriquecer la charla. Y les hemos compartido unas paletitas. Vamos a hacer algunas preguntas. Entonces levanten la mano y la ponga verde, o sea, verde hacia el frente, para una opinión, y azul desde otro color, ¿no? Entonces, adelante, Milena. El centro de las mujeres. Para otra cosa. No. ¿Nos escuchan atrás? Aló, con esto. Hola. Ahora sí. Levanten la mano quien crea que la rotación
genera de una mala selección. O sea, pónganlo en verde quienes consideran que es de una mala selección y en azul consideran que no se origina por una mala selección. ¿Ok? 53% contra 48, 47, redondeándolo. ¿Y qué creen que es mejor? ¿Contratar rápido o contratar con certeza? Rápido es verde y con certeza es azul. ¿Con certeza es azul? Ok, muy bien. ¿Ustedes qué opinan, Henry y Milena? Bueno, Genaro, gran pregunta. Yo creo que es parte de los retos que vivimos todas las personas que estamos en este campo de la selección del personal. Vi respuestas divididas, un 50-50 en que la mala selección es el origen de la rotación. Creo que tiene un gran impacto en la rotación. Definitivamente el no ser certeros en el perfil, en la afinidad, en el nivel de las competencias que esperamos como organización va a impactar en un desempeño inadecuado que por supuesto se refleja en una rotación. Pero hay otros aspectos que me parecen que son muy importantes y es también la parte de la retención. Todo parte también desde el onboarding. La experiencia del onboarding de los candidatos es muy importante. Tú puedes hacer un muy buen proceso de selección desde el principio, tener el candidato ideal, las competencias ideales, pero si esta persona se encuentra en un proceso de onboarding con una realidad diferente y que no haga fit con su personalidad, con sus expectativas, va a empezar a generar un tipo de cortocircuito con sus expectativas. Hoy en día, y no podemos desconocerlo, tú lo mencionabas, Genaro, la parte generacional es muy importante. Hoy estamos hablando de una generación Z, que son los que vienen después de los millennials, en donde están teniendo unas expectativas bastante interesantes que hace unos 10, 15 años ni se nos ocurrían, ni se nos pasaban por la cabeza. Hoy que están apuntando la generación actual, la salud mental es por encima de todo, la calidad de vida versus el trabajo, la calidad de vida eleva la balanza al 100%, y nosotros como organización tenemos que pensar cómo podemos adaptar nuestros procesos, nuestra cultura, para que esta persona que llegue pueda generar un match con la organización y pueda generar una permanencia. Entonces creo que en cuanto a la primera pregunta de si la mala selección es origen de la rotación, tiene su impacto, pero hay otros factores. El liderazgo también es súper importante. Un líder que no pueda transmitir toda esta coherencia de la cultura. Tú en un proceso de selección te esmeras mucho por mencionarle al candidato, tú le vendes la empresa. Hoy en día se volvió un proceso de compra. Cuando yo voy a adquirir un servicio o un producto, yo miro si me gusta, si tiene las características que me gustan, si tiene buen precio. Hoy en día la selección se convirtió en un proceso de compra. El candidato compra la empresa. Entonces, tú como profesional de selección te esmeras demasiado por venderle la empresa, por venderle el rol, por venderle los desafíos, pero si esta persona llega a su rol y a ejecutar y se encuentra con una realidad totalmente a lo que vendiste, ya, eso empieza a generar también parte de lo que pudiera ser una posible rotación. Muy bien. ¿Qué opinas, Henry? ¿Cómo lo viven en Médica? Bueno, yo les voy a hablar sobre muchas cosas que nos han pasado en la organización y de pronto choca con lo que ustedes han tenido que manejar. Por ejemplo, nosotros vivimos una pandemia. ¿Qué tan rápido teníamos que conseguir enfermeras jefes para las unidades de cuidados intensivos? Agilidad. ¿Sí? Y ahí es donde creo que el talento, o sea, las oficinas de talento humano tenemos que tener un equilibrio entre la agilidad y el candidato adecuado, porque nos cobran esa rapidez, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese equilibrio. Después tuvimos, por ejemplo, lo que fue las vacunadoras. Llegaron las vacunas de COVID. ¿Qué tan rápido teníamos que tener las vacunadoras en campo? Tenía que ser muy rápido, ¿sí? No sin eso, digamos que los perfiles se tenían que respetar. Porque si las vacunadoras tenías que tener los cursos reglamentarios para colocar las vacunas, esos eran los cursos reglamentarios. Tocó también desarrollar ciertas estrategias. Encontramos las enfermeras, prepararlas en los cursos de cuidados intensivos y las tuvimos que capacitar porque el mercado no daba abasto. Todo era chistoso porque todos buscando siempre lo mismo, buscando esas enfermeras jefes en su momento
de los picos de las unidades de cuidados intensivos, después buscando esas vacunadoras cuando teníamos que vacunar. Entonces, talento humano tenía que responder rápidamente y con los perfiles adecuados, porque seleccionar mal una persona en salud tiene sus costos, y son los costos supremamente altos, ¿sí? Entonces, ahí es donde creo que el talento humano tiene que conservar el equilibrio de la rapidez con el perfil adecuado y que se adapte a una cultura. También les voy a hablar mucho sobre los datos. Siendo ingeniero de sistemas, pues los datos son relevantes en los procesos de selección y cómo lo hemos vivido en la organización. Porque usualmente aquí vamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes de inteligencia artificial, creo que tenemos que organizar nuestros datos, ¿sí? Creemos que la inteligencia artificial va a ser, pues, ¿cuál va a ser las competencias adecuadas de un auxiliar de servicio al cliente? Va a ser totalmente diferente en una organización que en otra organización. Nosotros también en el interior de Medical tenemos 8 o 9 organizaciones donde cada uno vive una cultura totalmente diferente. Tenemos que primero organizar los datos, o sea, ¿cuáles han sido esas personas, qué competencias han tenido para decir que se están desarrollando adecuadamente en ese campo? Y algo que también va en contra a lo que siempre pensamos es, ¿y qué competencias no debe tener? ¿Sí? Yo claramente he visto adaptación al cambio alta, rotación rápida, ¿sí? Entonces uno dice, ahí lo tenía, o sea, claramente las pruebas psicotécnicas demostraban que la persona nos iba a dejar abandonado el cargo. Y otro aspecto que yo también le juego mucho es esos candidatos que se fueron, y medimos también los tiempos en los cuales la adherencia en nuestras organizaciones es de 6 meses. Si en 6 meses la persona pasa los 6 meses y dice, ya está adherido a una cultura, ya está adherido a ese cargo. Y los que se fueron antes, ¿qué fue lo que pasó? Y empezar a revisar esas pruebas psicotécnicas, qué era lo que estaba pasando, y hablar con el jefe, con el lenguaje de ellos, ¿por qué cree que se fue? ¿Sí? No, era que era muy emocional, esto y lo otro, y uno le muestra la prueba psicotécnica. Mire que aquí lo decía claramente, ¿sí? Porque los departamentos de selección muchas veces, por ejemplo, los psicólogos que tenemos allá, manejan 50 jefes. O sea, ellos tampoco pueden estar en 50 chips diferentes cambiándolos, pero sí explicándoles esas pruebas psicotécnicas a los jefes para que ellos detecten efectivamente qué cosas son las que son relevantes para el cargo, o también, porque siempre buscamos, como le digo, es que tenga una competencia en, que tenga competencia en, que tenga, y hay veces es que no tenga esto, porque si no, va a rotar, ¿sí? Entonces, en los datos, empezar a analizar muy bien los datos y a tenerlos organizados, tanto a favor y en contra, pero y guardando el equilibrio entre la rapidez que tenemos que lograr un candidato. Ustedes se imaginan una unidad de urgencias donde yo pueda decirle, no, es que vaya enfermera jefe si no las hemos conseguido. No lo podemos hacer, ¿cierto? No lo podemos hacer. Es interesante, ¿no? Y a la vez este gran reto, ¿no? Y hablando de esta parte generacional, ¿cuáles son las competencias? O sea, en realidad el tema de rotación es multifactores, ¿no? Una parte es la rotación, como la mala contratación, como ustedes lo levantaron la mano, y el otro 50% es el que compartía Milena, y hay varios factores. Dentro de eso, ¿cuáles son como las competencias clave que hoy en día ustedes evalúan en los líderes, para que la gente se conecte junto, se logre esa adherencia? Bueno, Genaro, pienso que principalmente debemos tener un líder inspirador, alguien que realmente pueda llegar a mover a su equipo de trabajo, a poder también adaptarse, esa parte de adaptación del cambio. Incluso nosotros hace poco lanzamos también una investigación que se llama la era de la adaptabilidad. Hoy estamos, y a partir de pandemia tuvimos que acostumbrarnos y adaptarnos a los cambios abruptos de cualquier tipo de proceso. El trabajar desde casa, la incertidumbre de qué va a pasar, el cambiar el proceso de selección presencial a hacerlo de manera virtual, que antes era inconcebible para algunas empresas, y tú hablabas con los clientes, en mi caso, y les proponías en algún momento poder flexibilizar, y te decían un no rotundo, no, debe ser presencial, yo quiero ver al candidato. La pandemia te obligó a hacerlo virtual y también funcionó de una manera muy adecuada.
Entonces el líder debe tener ese liderazgo inspirador, debe tener esa adaptación al cambio, debe tener esa planeación de poder entender todos los procesos que debe ajustar a su equipo de trabajo. Algo muy importante es entender la individualidad y lo hablábamos ahorita, todos somos diferentes, hoy en día tenemos generaciones mixtas dentro de nuestros equipos de trabajo y debemos estar enfocándonos. Seguramente va a ser muy difícil complacer a cada uno con sus expectativas y sus necesidades, pero sí debemos entender cómo logro unificar mi proceso y mi liderazgo para que cada uno se sienta cómodo desde su individualidad. Henry, y cuando habla, por ejemplo, Milena, del tema de inspirador, en Medical, ¿cómo lo traducirían? ¿A qué competencias? Bueno, nosotros allá en Medical, para la parte de liderazgo, aplicamos unas pruebas de inteligencia emocional. Pero yo también resalto acá, y ahí es donde la posición diferente mía de ingeniero, es para los líderes, por ejemplo, la primera competencia que debe tener es orientación al resultado. Orientación al resultado desde cada uno de los ángulos, los médicos con sus metas médicas, los administrativos con las metas administrativas. Entonces, insisto en ese equilibrio. Los líderes tienen que cumplir los resultados, orientación a resultados, pero con una inteligencia emocional adecuada. En las mediciones también que hemos hecho de la parte de los teletrabajadores, el problema de las enfermedades mentales que se pueden avecinar, porque ellos tienen un estrés totalmente diferente, ¿sí? Ellos sienten que las exigencias de ellos son muchísimo más altas. Entonces los líderes tienen que lograr un resultado porque las organizaciones viven de acuerdo a esto, ¿cierto? Y hay veces cuando nos vamos pero démosle una oportunidad, que no sé qué. O sea, entiendan que, por ejemplo, en salud, darle una oportunidad a una persona que puede cometer errores que técnicamente se llaman allá eventos adversos, pues es muy, muy difícil, ¿cierto? Hay veces es que no hay esa oportunidad para que se cometan ese tipo de errores. Sí, hay eventos adversos, pero la orientación al resultado es primordial para los líderes en nosotros, y lo otro es que tenga una inteligencia emocional para reconocer la emocionalidad. Traigo ejemplos de la vida real. Es un médico que trata adecuadamente a un paciente, independientemente que cometió X, Y, Z inconveniente, pero a la familia le pudo explicar, entonces, como se dice, se despide de mano. A otro que actuó técnicamente perfecto y no le prestó adecuadamente la emocionalidad a esos familiares. Demanda segura. Independientemente, ¿sí? Vivimos ese tipo de cosas. Creo que nuestro sector son de los que los errores, y ni siquiera los errores a veces se traducen en cantidad de demandas, que no solamente va para la organización, sino va para los profesionales. Entonces, esa parte emocional hay que medirla y trabajarla, porque muchas veces efectivamente los candidatos no la tienen. Cuando hay un plan carrera, hay que empezarles a trabajar, y trabajamos en diferentes paneles, seminarios, cursos, para que ellos desarrollen esa parte de inteligencia emocional. Saber que es muy importante poderle transmitir a un usuario qué es lo que está pasando con un paciente, para que se entienda, y no sencillamente por un resultado que técnicamente fue adecuado, pero no supo transmitir adecuadamente a una familia o a un paciente qué es lo que está pasando. Entonces, esos son equilibrios. Justo, fíjate que nosotros en Brive hemos tomado como la frase de resultados en armonía, ¿no? Y justamente es eso, lo que hablas de ese equilibrio emocional, y que nosotros como individuos es ese equilibrio, ¿no?, entre diferentes esferas y ámbitos, y si uno no está bien, pues cómo podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y hablando del tema de certeza en la selección, hablando de nuevas generaciones, este tema que comentabas, Milena, y estos modelos híbridos de colaboración, etcétera, ¿cuáles son las competencias que hoy en día ustedes son críticas para seleccionar personal, ¿no? O que tus clientes les piden? Sí. Fíjate que hay algo muy marcado ahorita en el mercado, y haciendo el sondeo de las empresas de cuáles son los desafíos hoy en día sin desconocer que claramente hay escasez del talento, los empresarios nos cuentan una competencia clave que en este momento está siendo muy difícil de conseguir, y es la colaboración y el trabajo en equipo. Actualmente hay escasez de ese tipo de competencias, las personas cada vez están trabajando de manera más individual.
Estos son los desafíos y los retos que vienen también de poder poner en una balanza los beneficios. Hoy en día, si uno habla de beneficios, tú vas a encontrar en el top, trabajar remoto es un beneficio muy atractivo para los candidatos. Si tú le dices, tu trabajo es 100% remoto, ¿dónde te firmo? Prácticamente, más que el salario en algunas oportunidades. Sin embargo, esto está desencadenando en que hay falta de colaboración y trabajo en equipo. Es una de las competencias claves que hoy está siendo más difícil encontrar en el mercado. Hay otros aspectos también como la parte de la adaptación, esa adaptación y hoy nos está mostrando la industria y en general el mercado que estamos cambiando constantemente. Antes nosotros sabíamos cuándo íbamos a tener un pico de producción, cuándo íbamos a tener una temporada alta. Hoy en día puede ser en cualquier momento. En cualquier momento te cambia completamente el plan que ya tienes diseñado. Entonces, al momento de tener estos cambios, las personas les cuesta empezar a adaptarse a esos movimientos que antes no estabas acostumbrado. Entonces, creo que esas dos son de las competencias que hoy están siendo más retadoras encontrar. ¿Y su caso, Henry? Bueno, los dos puntos de vista totalmente diferentes es lo que enriquece el panel así. Para nosotros, el de comunicación y capacidad de aprendizaje. ¿Por qué comunicación y por qué capacidad de aprendizaje? Una persona que va a liderar equipos de la parte remota debe tener la capacidad de comunicar rápidamente y de forma adecuada. ¿Y cómo también lo vemos? O sea, ¿cómo lo obtuvimos? Muchas veces cuando estos teletrabajadores tocaba despedirlos, que porque no cumplían metas, que porque esto, que lo otro, en las entrevistas de retiro, mi jefe no había sido claro. ¿Sí? Mi jefe no había sido claro. No sabía que me estaban midiendo con este indicador. Sobre todo nosotros tenemos un gran porcentaje de analistas de servicio al cliente que son teletrabajadores. Entonces, no tenían claros ciertos aspectos. Es falta de comunicación del líder. Y el otro, capacidad de aprendizaje. Ustedes dirán, ¿pero por qué fue capacidad de aprendizaje? Muchas veces las empresas tecnológicamente están avanzando para poder monitorear mejor a esos teletrabajadores. Entonces es que cuántos accesos accede a la plataforma, que cuántos casos ha resuelto, que todo es esto, cuánto tiempo ha estado en conexión, que cuánto tiempo no ha digitado, todo este tipo de cosas son software que rápidamente los líderes tienen que saber manejar para poder controlar mejor una operación. O sea, sobre todo una operación que en el caso de nosotros los teletrabajadores es de lo que le llamamos muy transaccional, ¿sí? Entonces una autorización, este tipo de cosas. Entonces esas son las dos competencias que nosotros estamos mirando fuertemente cuando van a liderar equipos que son desde el punto de vista remoto: comunicación y capacidad de aprendizaje. Genaro, ahí yo quisiera también complementar con algo muy importante que tal vez es más apuntado hacia el tema de habilidades. Y hoy en día también, y lo mencionaban algunos al inicio de la sesión, y es que todas las empresas estamos pensando en la implementación de la tecnología, de la inteligencia artificial y demás, y hay una habilidad muy importante que es la habilidad digital. Entonces, ¿qué tan preparadas están las personas para adoptar las tecnologías? ¿Sí? Muchas veces nos centramos mucho en eso y lo mencionaban, el ATS, el CRM, la inteligencia artificial, pero ¿qué tanto las personas están preparadas para llegar y a implementar ese tipo de tecnologías? Es una de las habilidades también que en este momento es bastante fuerte. ¿Y cuál es el desafío? ¿Cuántas herramientas me miden habilidad digital? Eso es como el desafío que hoy hay en el mercado. Entonces ahí tienes que reinventarte y mirar la forma como puedes llegar a evaluar este tipo de habilidad y de precisión en la parte tecnológica, porque hoy todos sabemos que todo el mundo tiene acceso a un celular, todo el mundo hoy en día, creo que muy pocos vamos al banco a hacer algún tipo de trámite, todo lo hacemos por el celular, pero cuando a la hora de pensar en el tema laboral y que tú requieres que la persona tenga estas habilidades, ¿cómo la mides? ¿Cómo garantizas que esa persona realmente va a poder llegar a adaptar la tecnología? Fíjate que antes era como el saberlo todo, ¿no? Y hoy en día no es de saberlo todo, sino es justamente estas capacidades de aprendizaje, de ser autodidacta, de saber cómo buscar los recursos. Ahí están, en ChatGPT, en la web, etc. Pero hoy es la habilidad de saber preguntar, no de serse el saberlo todo, sino de saber preguntar. Si tú no le das un prompt adecuado a ChatGPT, no te arroja información adecuada. Entonces,
es justo estas nuevas capacidades y donde desde las instituciones educativas hay un reto en enseñar de manera distinta a los chicos, ¿no? O a los chinos, como dicen acá, ¿no? Y dentro de todas estas buenas prácticas, ¿cuáles han sido como los resultados de negocio que ustedes han logrado al identificar estas nuevas tecnologías, el uso de Evaluates, el tema de inteligencia artificial? ¿Qué resultados de negocio han tenido para sus clientes o en el caso de ustedes para sus hospitales y pacientes? Bueno, para nosotros el uso de estas herramientas ha sido la agilidad con la que podemos responder frente a un determinado requerimiento, porque las personas están postulando y se postulan ya muy específicas para nosotros. Entonces son auxiliar de enfermería para urgencias, auxiliar de enfermería para hospitalización, auxiliar de enfermería de los diferentes servicios. Entonces para nosotros la gente se está postulando y ya están evaluadas, tanto desde unas pruebas técnicas como desde unas pruebas psicotécnicas. Entonces eso permite que ese banco de datos, de hojas de vida de nosotros, que ya las personas estén debidamente evaluadas, ya los tenemos, ¿sí? Ya después viene una fase, es que el horario que te ofrezco es esto, la remuneración es esta, esto y lo otro, pero ya uno cuenta con algo certero, que la persona estuvo interesado o está interesado en nuestro cargo y muy específicamente que ya ha pasado una prueba psicotécnica. Entonces la agilidad ha sido primordial. Y desde el punto de vista técnico es los jefes, o sea, porque también les dimos capacitación a los líderes sobre estas pruebas psicotécnicas, qué era lo que estaba midiendo y cómo lo estaba midiendo. Insisto, porque por lo general tenemos un modelo de competencias súper genérico, pero ese muy genérico no responde exactamente a cada uno de los departamentos, ¿sí? Porque uno dice un departamento quiere una cosa especial, otro departamento quiere otra cosa especial. Entonces es que los líderes aprendan a identificar lo que ese departamento quiere en esa prueba psicotécnica, independientemente que nos obedezca un modelo de competencias de la organización, nos ha ayudado. Entonces es la agilidad de que tengo rápidamente unos candidatos que están interesados en mi organización, que cumplen técnicamente, que cumplen con las pruebas psicotécnicas y que eso hace también que los jefes que conocen el modelo que estamos midiendo digan, sí, este es. Entonces es entre agilidad y confiabilidad de los candidatos frente a un ajuste en perfil. Sin duda, de acuerdo, creo que para mí son dos claves, la agilidad, muy de acuerdo con Henry, y la calidad también. Es parte de lo que hemos visto en resultados de la implementación de tecnología e inteligencia artificial. La agilidad, ¿desde qué punto de vista? Nosotros, y seguramente a todos les ha pasado, uno publica una vacante y pueden llegar 1000, 2000 candidatos, pero si somos sinceros, por ahí el 20-30% aplica, ¿cierto? Antes, hablando hace unos años, ¿cuál era el trabajo del reclutador? Entra y revisa hoja de vida por hoja de vida, lee, bueno, es profesional, si me sirve, la experiencia, los tiempos. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomaba revisar una hoja de vida? Dependiendo del perfil. Si es un perfil profesional te puede durar hasta 5 minutos, si es un perfil operativo tal vez 2 o 3 minutos. Hoy en día, ¿qué hemos logrado nosotros a través de la inteligencia artificial y de estas herramientas que nos ayudan a hacer estos filtros? Y es poder automatizar esos procesos operativos que nos pueden ayudar a llegar más rápido al candidato que hace mejor match con el perfil. Entonces ya es la inteligencia la que va y me hace el ranking, la que va y lee, hace el match con el perfil y me ayuda a empezar a descartar esos candidatos para que yo optimice el tiempo y me enfoque en lo que realmente vale. Y es que valore al candidato, que me centre en la competencia, que pueda a través de las pruebas psicotécnicas que aplico, que eso es otro dilema, aplico antes, aplico después las pruebas psicotécnicas, entrevisto antes, entrevisto después. Soy partidaria que las pruebas psicotécnicas son un gran insumo, a veces la desvirtuamos mucho y lo hacemos es por protocolo, porque toca aplicar la prueba, pero ni siquiera miro el resultado. Hay que mirar el resultado y en mi entrevista dedicarme a confirmar lo que me está diciendo la prueba. Aquí me está diciendo que la competencia X está en una oportunidad de mejora. Bueno, voy a explorar de pronto esta persona en su trayectoria laboral, qué ha tenido que hacer en situaciones que representen poder demostrar ese tipo de competencia. Y me centro en una valoración un poco más profunda
dejando al lado cosas que a veces no son tan relevantes, y yo sugiero mucho a mi equipo de trabajo en una entrevista no pierdas tiempo preguntando con quién vive, dónde vive, la abuelita, el tío, el primo. No, céntrate en lo que es realmente valioso, que es el potencial, las competencias, el requisito del cargo, por supuesto. Hay que estar alineados y nunca perder el foco en el requisito del cargo. Entonces, en la agilidad es poder reemplazar esos procesos operativos, que lo puedo hacer en segundos con la inteligencia artificial y que me va a permitir un foco diferente. Y en la calidad, por supuesto, pudiendo tener como esta visión de las competencias y la medición muy rápida de cuáles son las fortalezas de mi candidato y cuáles son sus oportunidades de mejora a través de todas las pruebas que tenemos disponibles, y que por supuesto nuestro gran aliado en este caso es Brivé, que nos brinda sin número de pruebas y de escenarios que nos ayudan a entender a un candidato y cómo puede ser exitoso pues en su rol y en la ejecución de su trabajo. Gracias, Milena. Ustedes levanten la mano. ¿Quién entrevista primero antes y después evalúa? Porque hay algunas excepciones, ¿no? O sea, quiere decir que, como comparte Milena, primero diagnosticamos y eso nos permite tener otro tipo de entrevista, entender a mayor profundidad, y eso nos lleva a que el rol de nuestro equipo cambia, ¿no? Y hablando en ese sentido, ¿cuál ha sido como el principal reto? ¿Ustedes cómo han hecho esta implementación? ¿Implica un cambio de hábitos, de formas de trabajo? ¿Cómo lo han realizado este change management al implementar tecnología en sus procesos, Henry? Bueno, la estrategia que nosotros hemos utilizado es muchas veces cuando llega una nueva tecnología, siempre la parte, digamos que hay unos obstáculos que, pero ¿por qué van a eliminar esto y lo otro? Nosotros utilizamos entonces es un grupo de los que hacen la operación normalmente, se sacan de esa operación para la implementación del nuevo modelo, ¿sí? Las personas que son adicionales, llamémoslo así, van a cubrir lo que es la operación de forma normal. Eso hace que las personas se sientan seguras que es que no los vamos a reemplazar es a ellos, sencillamente los vamos a capacitar y que necesitamos su conocimiento y el potencial que tienen para poder implementar una nueva herramienta, ¿sí? Y ahí sí también la competencia de adaptabilidad al cambio. Las cosas son muy cambiantes y a veces se lo cobran a uno. Allá me decían, por ejemplo, no, pero es que acá no hay una buena planeación en la organización. Y yo les decía, sí, efectivamente, por ejemplo, tiempo de pandemia, yo no sabía cuándo me iban a llegar las vacunas. No sabía, yo les decía, claro, no podemos planear tan perfectamente como otro tipo de organizaciones que no, que la materia prima va a llegar tal día. Acá dependíamos de muchos factores en los cuales podíamos arrancar o no arrancar la operación. Pero cuando es cambios tecnológicos, lo importante es que los colaboradores que están en la operación se sientan seguros que van a continuar en la operación y que no van a ser reemplazados. Por eso se sacan de la operación, porque también lo otro que a uno le recalca mucho, y entonces va a ser más trabajo porque lo tengo que hacer en el modo anterior y en el modo actual. No, tranquilos, o sea, ¿sí? Lo sacamos, traemos personas nuevas para que mantengan la operación digamos, de lo que va a ser el sistema que va a ser desmontado, adquieren la habilidad en la nueva operación y estos son los que transmiten. Entonces esa es la forma como nosotros y explicamos técnicamente por qué esos cambios, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que van a tener? En el caso acá que tuvimos con los psicólogos, aplicamos una prueba pero que no brindaba la cantidad de información que le estaba brindando con Evaluates. Entonces, mire, usted va a poder mirar esto, mire las pruebas que hace, esto y lo otro, y ellos también se sienten que técnicamente tienen una mejor competencia en el mercado laboral. De acuerdo. Bueno, creo que el mayor desafío para todas las empresas es la resistencia al cambio. Es algo natural, algo que pasa constantemente. Nosotros, ¿cómo hemos logrado hacer un poco más fácil el camino con esta adaptación de nuevas tecnologías y demás? Primero, hacer partícipe al equipo de trabajo de la implementación, pero desde el momento de la planeación, no cuando ya llega la tecnología, sino desde la planeación. Poderlos involucrar
y se van a quedar asombrados, escuchen a sus equipos, se van a quedar asombrados de las ideas que salen tan importantes y tan relevantes. Ellos son los que ejecutan al final y al cabo, y es muy importante contar con sus ideas, con sus propuestas. Ellos también se imaginan, empiezan a imaginarse, ok, entonces la herramienta me va a dar esta facilidad, yo lo voy a poder hacer de esta forma, y qué tal si lo hacemos de esta otra forma. O sea, realmente van a quedar muy asombrados cuando hacen partícipes al equipo de trabajo desde la implementación y la planeación de la tecnología. Segundo, muy importante, durante esa transición y esa implementación, nosotros, por ejemplo, tenemos comités de gestión del cambio, personas que están siempre monitoreando cómo va siendo la transición. A veces cometemos el error de traer y adoptar tecnologías, implementar nuevas cosas, lo entregamos, lo explicamos y lo soltamos. Listo, ahí están, por favor ejecuten, adopten la nueva tecnología. No nos preocupamos a veces por saber qué están sintiendo, cómo la adoptaron, qué emociones está generando la tecnología. En muchos casos genera frustración. En muchos casos dicen, y tú lo decías, Henry, lo consideran un doble trabajo, que uno dice, pero ¿por qué es un doble trabajo si te está facilitando el proceso? Es una emoción natural que sale de las personas. Entonces, estos comités ayudan a hacer ese seguimiento de esa transición, son diario evaluar qué emociones está generando el cambio e intervenir para poder ayudar a las personas a que ese cambio sea un poco más fácil. Y por último, ser muy claros en los beneficios. Desde los beneficios de la implementación, empezar a hacer una campaña. Nosotros hacemos campañas de expectativas, empezamos a contarle a las personas, mira lo que te va a traer, lo que te va a representar, a ti, a tu proceso, el resultado final, en nuestros casos con los clientes. Y eso también es muy valioso y funciona muy bien, hablar desde los beneficios de la implementación. Gracias, Milena. Les invito a preguntas difíciles hacia Milena y Henry para que ustedes compartan algún reto, alguna experiencia y ellos nos puedan dar su opinión, ¿no? Entonces, ¿quién quiere compartir una pregunta hacia el panel? Muy bien, adelante. Gracias. Como saben, las organizaciones tenemos varios tipos de generaciones. Cuando implementamos tecnologías, siempre se encuentran estos detractores de la tecnología, que son personas que, por no categorizarlas, por favor, pues suelen ser personas que tienen mayor edad y llevan mucho más tiempo en la compañía y han hecho el mismo proceso de la misma forma durante muchísimos años, que al tratar de implementar una nueva tecnología, pues tratan de ser bastante, se me olvida la palabra, pero sí, reacios a esto. ¿Cómo podríamos manejarlo con este tipo de población? Porque si bien el resto de las generaciones es un poco más abierta a todo el tema de la tecnología, hay este tipo de generación que hace imposible que se hagan cambios y mejoras. Gracias. ¿Qué opinan? Sí, gracias. Mira, nos ha sucedido, indudablemente, siempre hay personas más resistentes al cambio. Yo creo que una de las cosas que podemos nosotros implementar es escuchar a ese tipo de personas y reconocer que su resistencia, que para nosotros es una resistencia, es realmente una crítica constructiva. Y decirle gracias por lo que nos estás haciendo ver. Es muy valioso tu experiencia, tu comentario. Te invito a que nos ayudes a ver cómo podemos solucionar, ¿sí? Nos ha pasado que implementamos herramientas y empiezan a aparecer errores. Eso nadie está exento de esto. Y uno dice, tienes toda la razón, no está funcionando. Ven y ayúdame a revisar cómo podemos solucionarlo. Cuando tú lo involucras y lo llevas a que te ayude a solucionar, se apropia un poco más de la herramienta y entiende más el detrás, ¿sí? Eso es una recomendación. La segunda que también hemos implementado en algunos casos es invitarlos a ser líderes del proyecto, ¿sí? Entonces tú lo invitas y le dices, ven, ¿qué tal si me ayudas y me acompañas a liderar este proyecto? Tú vas a sentir importante y empieza automáticamente a cambiar el chip de la resistencia al aprendizaje. Ok, soy importante, le voy a contar a mis compañeros, nos ha funcionado también por ese lado. Perdón, sí. Y aquí hay algo técnicamente que, como colombianos, y aquí los que son, digamos, reacios al cambio, los podemos utilizar. Como colombianos nos ponen un software y nosotros no leemos el manual sin manual. ¿Sí? ¿Cómo lo tumbamos? Y eso es bueno que
nosotros como país somos buenos en auditoría de informática, ¿sí? Porque nuestra mentalidad es esta, ¿sí? ¿Cómo lo tumbamos, sí? ¿Cómo falsificamos boletas? ¿Sí? Eso es nuestra idiosincrasia. Cuando le damos autoridad también y poder a ese tipo de personas, ellos nos van a buscar todos los errores y al contrario son los que le van a ver el puente con el software, con tienes que hacer esto, no hacen esto. Entonces, si a ellos se les involucra y se les da ese rol como de auditores frente a la implementación, mire, le van a sacar todos los errores que ese software, ese nuevo sistema necesita que pase los filtros para implementar adecuadamente la organización. Entonces, es la forma como nosotros lo utilizamos. Mire, lo que yo llamo esa piedra en el zapato es importante dentro de un grupo. Muy bien. ¿Quién más quiere? Por acá. Voy a una pregunta de la mesa como de hasta atrás. ¿Quién les acercamos el micrófono? Vamos enseguida con ustedes. Desde la organización que nosotros manejamos, que es una empresa de consultoría, el aprendizaje compartido es muy importante porque tenemos esa diferencia generacional en todos lados, en todas las organizaciones la hay. Entonces, cuando ustedes trabajan el aprendizaje, la experiencia, las vivencias, todas esas, y la nueva generación que tiene una mente abierta, que son rápidos, que se adaptan, y esa conexión entre esas dos generaciones a través del aprendizaje facilitan el cambio que estamos implementando, porque no es decir, es que los mayores nos cuesta la tecnología, no nacimos con ese chip, es que no nacimos así. En cambio las nuevas generaciones pues lo tienen y van volando, pero es aprovechar, ¿sí? Es no aislar ni solo decirle, venga, usted maneje, no, es aprovechar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que hay de ambas partes son importantes. Muy correcto, sí, eso es saber aprovechar. Y los muchachos que tecnológicamente van volando desde el punto de vista, tú te vas a encargar entonces de esto y esto, y tú te vas a encargar de la parte de la auditoría, de cómo lo vamos a validar, ¿sí? Pues generacionalmente las competencias. Sí, tienes toda la razón y creo que hay algo también importante que está funcionando hoy en día, que son las mentorías. Y ahí tú empiezas a hacer ese match con ese conocimiento de años que es tan valioso y tan importante con la nueva generación que viene y te impregna la tecnología y tú le pones la tecnología y el otro día la adapta perfectamente, pero también el conocimiento es válido. Entonces las mentorías también nos ayudan a hacer ese match desde ese punto de vista generacional. Quería complementar eso. Muy bien, vamos por ahí una pregunta atrás. Buenos días, yo pertenezco al sector salud y cuando los escucho hablar de inteligencia artificial en atracción de talento es un tema que me parece muy interesante, pero quiero preguntarles a ustedes que han implementado ya estas tecnologías, ¿la inteligencia artificial nos ayuda, digamos, en la agilidad, como ustedes bien lo mencionaban, selecciona rápido, pero uno encuentra en ocasiones que el sistema me trae 5 candidatos porque ya están chequeados y me aplican perfectamente para UCI. Pero cuando yo voy a ver, esos candidatos que me trae el sistema son los 5 que yo ya había evaluado hace un mes. O son personas que yo ya había tenido en cuenta o que por algún motivo yo ya les había hecho proceso. Claro, el sistema no puede llegar a ese nivel de detalle, que es, por supuesto, la importancia nuestra de hacerlo con el 1 a 1, de saber que esa persona ya la había contactado, tal vez ya había trabajado con nosotros, así cumpla con el perfil, o es una persona que yo no quiero traer a mi institución. ¿Cuáles serían esos desafíos que ustedes han identificado en la implementación de la tecnología que surgen y que van a surgir, que deben ser superados por profesionales, digamos, de psicología o de atracción, sin dejar de lado tecnología, pero sin dejar de lado tampoco nuestro criterio profesional? Listo, sí. Como de salud les voy a tratar de mencionar cómo lo utilizamos. En primera medida es que las hojas de vida, o sea, los candidatos llegan de acuerdo también, el último que presentó la prueba es el primero que me muestra, ¿sí? Con eso es el que está más interesado. Aplicó anoche, pues está súper interesado. Entonces, ahí yo tengo ya quiénes son los que aplicaron hace un mes y uno dice, esto sí, esto no. Y lo otro es que
Los profesionales en psicología son los encargados de ver y de seguir alimentando esa serie de cosas que el mismo software no se encarga de ver. Por ejemplo, lo que yo les decía, hay un modelo de competencias y ese modelo de competencias está montado en una organización, pero hay ciertas competencias que no están dentro del modelo, pero que son importantes a cada uno de los diferentes servicios. Entonces es lo que allí llamamos competencias deseadas, ¿sí? No son las que son reglamentarias en la organización para ese perfil, pero uno dice, pero para estos servicios es mejor esto, esto y esto. Y ahí es donde el profesional de psicología es el que aporta desde el punto de vista, acá necesitamos mejor esto, acá, y irlo afinando. Esta serie de cosas de inteligencia artificial tenemos que pasar primero por unos pasos en los cuales es, uno, tenemos que organizar nuestros datos. La inteligencia artificial no le organizamos los datos, uno es el que tiene que organizar los datos. Segundo, hacer una minería de datos, empezar como a escarbar qué es lo que está correlacionado y correlación perfecta inversa, lo que digo, ciertas competencias que la tiene desarrollada dice, eso no me sirve. En un modelo, por ejemplo, de hospital, donde tenemos 200 auxiliares de enfermería y hay nada más solo una gran enfermera jefe, pues lógicamente, pues si usted tiene 250 chicas esperando una oportunidad, pues no va a ser tan sencillo. Pero hay personas que dicen, no, yo lo que quiero es hacer mi trabajo, hacerlo bien, a mí no me interesa ser la jefe grande en esta organización. Entonces, ahí es donde el profesional de psicología enriquece estos sistemas de acuerdo a lo que él empieza a ver y analizar. Metemos esa competencia para analizar y uno dice, ¿hay correlación perfecta, directa o inversa o sencillamente no la hay? Yo añadiría a la respuesta es, el tema es, lo mencionaste, alguien aquí comentó, el tema de co-crear con las personas. O sea, juntos buscamos resolver un problema, ¿no? Y hablando del tema del evento de rotación, ¿cómo ponemos? Hay algo que se llama poner el pescado sobre la mesa. Cuando no pones el pescado sobre la mesa es como si pusieras el pescado en un cajón, lo guardamos, como en México se dice cuando va a venir la suegra, guardas a todo, pero el pescado está oliendo mal, está guardado en un cajón. Cuando tú lo pones sobre la mesa, invitas a un equipo multidisciplinario a hablar, a dialogar sobre el reto y juntos co-creamos una solución. Pero con respecto al tema que comentas, el tema de la data es el nuevo petróleo, se decía hace años, ¿no? Es el nuevo petróleo, la confiabilidad de la data. Las hojas de vida tienen un alto porcentaje, y LinkedIn tienen un alto porcentaje de verdades a medias, o llámale mentiras. Con eso no puedes tomar decisiones. Lo que comentas, una vez que tienes la data, esa data, y lo que mencionó Henry, hay que estar alimentándola, registrando y dándole mantenimiento para que pueda ser útil, porque si no estás tomando, o con la inteligencia artificial se están tomando decisiones sesgadas. Es importante estar alimentando y darle una continuidad, ¿no? Vamos a una pregunta más. ¿Quién quiere compartir una pregunta hacia el grupo? A ver, adelante. Buenos días. En cuanto a las herramientas, Buenos días. En cuanto a las herramientas de IA que están implementando en este momento, ¿qué les ofrece estas herramientas en cuanto a People Analytics y experiencia al candidato? Mira, hay diversidad de herramientas, principalmente en cuanto al candidato, que nos ofrece algo que valoran mucho hoy en día, y es poderlo mantener enterado de su proceso, ¿cierto? Darle una retroalimentación oportuna, enviarle un mensaje de agradecimiento si ya no continúa con el proceso. Entonces el candidato hoy en día puede estar ya enterado de su proceso de selección y no tiene que estar llamando y preguntando será que sí, será que no, sino que va a tener una comunicación en tiempo real. El tema de la comunicación, en nuestro caso hemos implementado herramientas que le permiten la autogestión del candidato. Nos ha pasado algo muy interesante, y es que en este caso empezamos desde las preguntas filtro. La IA nos ayuda a hacer preguntas filtro que te pueden ayudar a descartar rápidamente personas con una respuesta de sí o no, o dependiendo del contexto que estés preguntando. Y posterior a que llena su formulario y contesta sus preguntas filtro, tiene la oportunidad de hacer un autoagendamiento a una primera entrevista, ¿sí? En este caso el candidato es el que selecciona el día y la hora en que quiere ser entrevistado. ¿A nosotros en qué nos ha beneficiado? El porcentaje de asistencia, les cuento, por encima del 80%.
Si recuerdan antes, uno tenía que citar 20, 50 personas para que le llegaran 10. Ahora, a que el candidato tenga esa autogestión, que él mismo pueda elegir, te reduce la inasistencia a un proceso de selección y el compromiso pues a poderlo desarrollar. Desde la analítica, que nos permite, te lleva toda la trazabilidad desde el momento cero del proceso de selección. Muchas veces tú le preguntas, y en mi caso a los clientes, ¿cuántos candidatos tienes que ver promedio para llegar a cubrir una vacante? Y algunos nos contestan, no, 4 o 5 candidatos. Y digo, wow, o sea, de verdad, maravilloso. Pero es real, o sea, tú te has puesto de pronto a revisar cuántos, pensemos de la publicación de 1000 personas, 1000 que llegaron, ¿eso cuánto te representa? ¿Realmente cuál es tu funnel del proceso de selección? Y por supuesto también te ayuda a identificar todos los porcentajes en las fases del proceso, las caídas, dónde se te están cayendo mayormente los candidatos, cuáles son los motivos principales de caídas. Eso es esa parte importante que te trae toda la parte de inteligencia artificial. Muy bien, pues yo invitaría a Henry y a Milena a cerrar con un mensaje este panel. Vamos a tener ahorita de 9:30 a 10 un espacio de networking, por aquí pueden hacerles preguntas en corto a ellos. Y ¿cuál es el mensaje, hablando de rotación, cuál es la conclusión, como los tips que ustedes les compartieran a la audiencia? Como un mensaje de cierre. Bueno, creo yo que vuelvo al tema de los datos, pero el tema de los datos no se debe quedar solo en la parte de la selección. Sí, nosotros, por ejemplo, en el tema de retención de talento humano, estamos certificados como empresa familiarmente responsable de buscar el equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral. ¿Qué es lo que busca? Y es decir, bueno, desde el momento inicial es, tú te proyectas con una vivienda en 5 años, se proyectas con un vehículo en 2 años. No, lo que quiere es hacer una maestría, de tal manera que nosotros podamos trabajarle y desde el punto de vista brindarle información hacia sus metas. Y lo otro que hemos identificado es que las personas que en nuestro periodo de adaptación, que es de 6 meses en nuestras organizaciones, que han utilizado los beneficios de la organización, son los que más se quedan. El 80% de los que han utilizado los beneficios de la organización son los que se quedan, frente a los que no han utilizado ningún beneficio, se van. Entonces, los datos no están solo en el proceso de selección sobre una competencia, sino es conocerlos un poco más desde el punto de vista expectativas e identificación de necesidades para uno poder acompañar y brindarle las cosas que él necesita. ¿Sí? Si yo estoy buscando, quiero una maestría, quiero una especialización y que me llegue vivienda en tal lado, me dice, eso no. ¿Sí? Pero si ya identifico que yo estoy orientado hacia la parte académica y le llega esa información, me dice, qué bueno. Entonces, los datos no solamente son importantes en la fase de atracción de talento humano, sino para mantenerlos uno tiene que conocer muy bien ya al trabajador para poderle uno generar bienestar de acuerdo a su necesidad. De acuerdo, Henry. Yo complementaría en recomendarles que escuchen a sus equipos, que también estén conectados con las tendencias laborales. El mercado nos da mucha data que nos ayuda también a entender qué están hoy prefiriendo los candidatos y a partir de ello poder empezar a generar planes de desarrollo, planes de beneficios que sean atractivos. Seguramente no se van a poder adaptar todos los beneficios top del mercado, pero uno que otro marca la diferencia. No nos podemos quedar con nuestro paquete de beneficios de hace 10, 15 años porque no te vas a ver atractivo en el mercado. Y por último, también recomendar esa sensibilización al interior de la compañía de los perfiles ideales. A veces tú te sientas con un líder y te da un perfil que uno queda como, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo voy a encontrar? Partir del principio de realidad, ¿qué es lo que está dando el mercado? Realmente, y yo también promulgo mucho con el equipo, de ver con datos, con hechos, a contarle qué está pasando en el mercado. Yo sé que tú quieres la persona top, ideal, con esas características, pero mira lo que hoy está generando el mercado. A veces forzamos tanto la selección a encajar en lo que queremos, que tenemos el candidato ideal, el candidato perfecto, y te dura una semana, te dura un mes. Perdiste todo el proceso de selección y era el candidato perfecto. ¿Pero por qué? Porque forzaste a llegar a ese match con el ideal, que es demasiado, en algunos casos demasiado, demasiado, ¿cómo le diría yo? Fuera, sí, ambicioso, fuera como de la realidad de que está viviendo el mercado.
Muy bien, pues yo quiero invitar a Julián, agradecerles por compartirnos todas estas recomendaciones. A veces lo que se ve atrás de cámaras, o sea, todas estas emociones, todo lo que se vive alrededor de los roles que tenemos y somos como un termostato, un regulador frente a la organización, cómo asesoramos a nuestros clientes internos que de repente nos piden a Superman con sueldo del hombre araña, ¿no? Y dices, bueno, ¿y dónde lo encuentro? No hay un principio de realidad, ¿no? Pero es esa responsabilidad de ser mejores asesores. También sobre el tema de rotación, es el tema multifactorial, la atracción, pero como bien comentaron, hay que cultivar, seguir la trazabilidad de la persona en su vida dentro de la organización, ¿no? Entonces, pues la buena noticia de todo esto es que depende de nosotros. Hay variables exógenas, sin embargo hay muchos elementos que están en nuestras manos, en nuestro alcance. Y bueno, pues vamos ahorita a una parte que es la experiencia del candidato, sin antes invitarte, Julián, a agradecer a nuestros panelistas. Claro que sí. Genaro, muchas gracias, y bueno, Milena, Henry, muchísimas gracias además porque son referentes en Colombia en temas de talento humano. Yo quiero leer acá el reconocimiento. Brivé extiende el presente reconocimiento a Milena Useche, gerente de reclutamiento de Manpower Group, por su valiosa participación en el evento Agilidad y Certeza en la selección de personal con IA para reducir la rotación, julio 2024, de parte de la Asociación Colombiana de Talento Humano, Brivé. Un fuerte aplauso, por favor, acá. Muchas gracias, de verdad. El agradecimiento es a ustedes, a GRIP y Brivé, por la invitación, a ustedes por tomarse el tiempo de participar en este evento y de escucharnos. Espero que realmente haya sido valioso y se lleven muchas buenas ideas y prácticas para sus empresas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Henry Ladino, director general de Medical.